Saludos y bienvenidos a todos. Mi nombre es Jenny Fermín, soy médico psiquiatra egresada del Hospital Universitario de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, con ejercicio privado de la psiquiatría y docente, y residenciada en Caracas, Venezuela. En esta oportunidad les hablaré acerca de dos compañeras no deseadas en la vejez, la depresión y la soledad. En la medida en que aumenta nuestra expectativa de vida y que vamos acercándonos progresivamente a la nueva era de los centenarios y supercentenarios, se nos hace cada vez más importante escoger cómo queremos vivir estos años que hemos ganado. Si bien es importante toda la preparación física que debemos hacer desde adolescentes y adultos para llegar a la vejez, como los cambios en estilo de vida, una alimentación sana, hacer ejercicio físico, estudiar, aprender, en fin, el cuidado de nuestra salud física, etc. También es importante entender y atender nuestra salud emocional. Y en el contexto del envejecimiento y salud, les presento a dos de las peores compañeras para un adulto mayor, como son la soledad y la depresión. ¿Y por qué digo que son malas compañeras? Porque la depresión, además del dolor emocional y sufrimiento que produce, genera enfermedades físicas, complica las enfermedades físicas existentes, enlentece la recuperación de otras enfermedades, interfiere en los hábitos de la vida, como el laboral, académico, económico, social, en fin, provoca una muy mala calidad de vida. Por ejemplo, está muy demostrado en diferentes investigaciones publicadas que la depresión tiene una gran relación con la aparición de cáncer, de enfermedades autoinmunes, del suicidio, enfermedades endocrinológicas, cerebrovasculares, cardiovasculares, del deterioro cognitivo, de alteraciones neuropsicológicas, etc. Así como también puede empeorar la recuperación de ellas y deteriorar la calidad de vida de los pacientes. Existe una vía bidireccional entre la enfermedad física y la depresión. Pero debemos tener en cuenta y diferenciar entre estar triste y estar deprimido. La tristeza es una emoción básica, es una emoción normal y esperada como respuesta a una situación de pérdida. En cambio, la depresión es un proceso patológico, es una patología que tiene como emoción de base la tristeza. Y para su diagnóstico debe estar acompañada de otros síntomas y signos. Otra importancia de la depresión es su prevalencia. La depresión es una enfermedad que tiene una prevalencia entre el 16 y 25% según las series publicadas. Una de cada 4 o 5 mujeres sufrirá un episodio depresivo en algún momento de su vida. Y en los hombres, 1 de cada 7. En la consulta ambulatoria, el 10% de los pacientes presenta depresión. 25 a 30% de las personas hospitalizadas presenta depresión. Los adultos mayores que viven en residencias de larga estancia, que se deprimen, tienen 50% más riesgo de mortalidad que los otros. ¿Y por qué nos deprimimos? Bueno, son muchos los factores de riesgo para poder padecer un episodio depresivo. Sin embargo, hablamos de dos grupos, lo que es la genética y la epigenética. Es decir, la carga genética heredada y todos los demás factores de riesgo como la crianza, las deprivaciones afectivas, traumas vividos, la personalidad, las enfermedades padecidas o actuales, los medicamentos que se estén tomando, que se estén usando en el momento, el consumo de sustancias ilícitas, el alcohol, estresores de diferente índole, bien sean económicos, de pareja, sociales, laborales, etc. Cuando estos factores de riesgo se incrementan a cierto nivel, puede alterar la expresión genética y provocar un desequilibrio en nuestra neuroquímica cerebral. Y entonces aparecen los síntomas y signos de la depresión. ¿Cuáles son esos síntomas y signos? Vamos a utilizar, o yo voy a utilizar en esta oportunidad, los criterios diagnósticos del DSM-5.
Y tenemos entonces criterios mayores y criterios menores. Dentro de estos criterios mayores tenemos la presencia por más de 2 semanas de al menos uno de los siguientes 3 que les voy a mencionar. Entonces, al menos uno de estos 3 por más de 2 semanas. Tristeza mayor a lo normal, casi todos los días. En algunas personas es la irritabilidad o la intolerancia. 2, la apatía o disminución del ánimo para realizar las actividades cotidianas, lo que llamamos hipobulia. Y 3, la dificultad o disminución de la capacidad de disfrutar de las actividades cotidianas, lo que llamamos anedonia. Luego tenemos los criterios menores, que serían al menos 5 de estos 6 que les menciono. Alteraciones del apetito con pérdida o aumento de peso, problemas del sueño como insomnio en cualquiera de sus expresiones, insomnio mixto, de mantenimiento o de conciliación, o la hipersomnia, es decir, las personas que duermen mucho, que duermen muchísimas horas y que tienen mucho sueño. Alteraciones de la autoestima, por ejemplo, decir no sirvo, soy poco valioso, estoy descontento con la vida, sentimientos de culpa, me merezco un castigo, etc. Disminución de la energía física, estar fatigado o cansado, que le cuesta realizar las actividades que antes hacía y ahora representan mucho más esfuerzo para realizarlas. Pérdida de la concentración, atención y memoria, lo que llamamos la tríada cognitiva de la depresión, con, por supuesto, dificultad para la toma de decisiones. Y las ideas relacionadas con la muerte o ideas suicidas estructuradas como salida al sufrimiento que está presentando la persona. Les acabo entonces de demostrar los criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor, que es el más frecuente. Ahora, puede haber personas que no tengan los primeros 3 síntomas clave para la depresión, pero sí los otros 6. Y 10% de esas personas podrían tener lo que llamamos en psiquiatría una depresión enmascarada. Adicionalmente, estas personas se sienten peor en la mañana y mejoran en el transcurso del día, tienen muchos síntomas físicos, van al médico y no consiguen ninguna enfermedad. Ahora, en el adulto mayor, la depresión se presenta, la sintomatología presenta ciertas particularidades. Por ejemplo, la expresión de la tristeza es menor, hablan más de desesperanza, de soledad. Hay mayor pérdida del sentido de la vida. Dicen, ya tengo tantos años, ya vi lo que tenía que ver, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Y esto es muy, muy importante. Tienden al aislamiento. Por ejemplo, los invitas a salir, a hacer alguna actividad, reunirse, y prefieren quedarse en casa. La tasa de suicidio en el adulto mayor es el doble que en el resto de la población. Hablan menos de la ideación, pero actúan más las ideas suicidas. Tienen dificultad para reconocer los síntomas depresivos. Hay más insomnio y pérdida de memoria. Aunque el adulto mayor tiende a dormir menos, existe la queja de no dormir, de pasar la noche en vela, de dormir menos de lo acostumbrado. Los cambios en la alimentación, por ejemplo, son mucho más marcados. Ellos hacen rápidamente desnutrición y aparece lo que se llama la anorexia geriátrica o la obesidad mórbida por los atracones y el descuido en la calidad de la alimentación. El deterioro cognitivo está frecuentemente asociado. Existe una alta relación entre depresión en el adulto mayor y el deterioro cognitivo como agentes causales recíprocos. Es decir, un adulto mayor que presente por primera vez un episodio depresivo habitualmente es un síntoma prodrómico de un deterioro cognitivo. O adultos mayores que están haciendo un deterioro cognitivo
puede aparecer también un episodio depresivo. Por eso hablamos de agentes causales recíprocos. Los síntomas se expresan más en forma de quejas somáticas, dolores corporales, articulares son muy frecuentes, dolor de espalda, me duelen los brazos, las piernas. Presentan trastornos de conducta, siendo mucho más irritables, intolerantes, incluso hasta paranoides. No es infrecuente hacer diagnóstico de depresión con síntomas paranoides y presentan una mayor dificultad para relacionarse con su entorno. Sienten que el entorno es muy amenazante. Por otro lado, tenemos a la soledad. La soledad, sentirse solo o la percepción de sentirse aislado socialmente es un sentimiento. Es un sentimiento negativo con una carencia de relaciones significativas, de apego cercanas con otras personas. Esto hay que diferenciarlo de vivir solo. ¿Okay? Cuando hay soledad, aún estando acompañada, la persona realmente se siente que está sola, que está abandonada, es incomprendida, que está aislada, incluso rechazada, sin un vínculo gratificante, emocional realmente gratificante. Es un estado no escogido voluntariamente, igual que la depresión, no escogemos tener una enfermedad, y es una autopercepción negativa que puede acompañarse de tristeza, ansiedad, frustración, así como una persona que esté deprimida puede sentirse que está en soledad. En cambio, vivir solo, es decir, vivir sin una compañía, puede ser algo escogido, también puede ser impuesto, y puede disfrutarse o no. Por ejemplo, cuando nos divorciamos, escogemos estar o vivir solo. La muerte de la pareja puede ser impuesto, o cuando se van los hijos de casa. ¿Okay? Esto puede estar acompañado o no de sentimientos de soledad. Y por otro lado, tenemos lo que es el aislamiento social y la falta de red de apoyo social, familiar, de amigos, es decir, la falta de contacto social. Y que este contacto social puede ser a través de cualquier medio físico, que nos reunimos, salimos a comer, a tomarnos una merienda, vamos al cine, vamos de juego. O falta de contacto social a través de las diferentes redes sociales electrónicas que tenemos hoy día y que hemos ido desarrollando cada vez más, o a través del contacto telefónico. El aislamiento social es la falta de ese contacto social. Y esto generalmente produce sentimientos de soledad. ¿Y por qué estudiamos la soledad? ¿Por qué nos detenemos aquí? Por el impacto que genera. Y el impacto es sumamente parecido, muy parecido al impacto que tiene la depresión. Acorta la esperanza de vida, provoca enfermedades como la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, impacto en el sistema inmunológico. Y hay dos elementos muy importantes, y es que favorece la sarcopenia y osteoporosis, que son dos enfermedades y dos condiciones que impactan muy negativamente al adulto mayor. Favorece pues la pérdida del sentido de la vida, altera la percepción de nuestro entorno social, como lo vemos, que nos resulta muy amenazante. Y en fin, genera también un gran sufrimiento emocional. Tanto la depresión como la soledad impactan en la economía de la persona o de la familia, porque requiere más visitas al médico, mayores gastos en salud y con una menor producción económica por faltas al trabajo, sea de los familiares o del adulto mayor o el paciente que si aún se mantiene en actividad laboral, trabajando. La soledad tiene una prevalencia en los adultos mayores que es bastante variable. Alrededor del 12, 15 al 30%. Por ejemplo, Estados Unidos reporta que de sus adultos mayores, el 17% presenta soledad. Australia alrededor del 30%, Italia más del 13%, Francia más del 12%, Luxemburgo casi un 13%,
Y estos son los países con más personas que dicen esto. No pueden pedir ayuda a un familiar o vecino, que están aislados a la hora de hablar con alguien. Esto es una publicación de Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadísticas, a través de una encuesta que realizaron en el 2017. Esto fue previo a la pandemia. Imagínense la situación cómo estará ahora que todavía nos mantenemos en pandemia y una gran cantidad de adultos mayores todavía se mantienen aislados. En Suecia y Finlandia, por ejemplo, hasta un 40% de las personas viven solas. Aquí estamos hablando de vivir solos. Más del 30% en Francia, Alemania, en Inglaterra, y más del 25% en Estados Unidos, Rusia, Canadá, España, Japón. Esto es un reporte de vivir solas. Y como sabemos, y ya les dije, es uno de los factores de riesgo para padecer de soledad. No necesariamente las personas que viven solas presentan soledad, pero sí es un factor de riesgo. Y a nivel mundial, hasta el 50% de las personas mayores de 60 años están en riesgo de aislamiento social y aproximadamente un tercio o más experimentan la soledad. Hay otro punto que no deberíamos dejar aparte y es esto de la pandemia. O sea, nos ha tocado vivir una pandemia por COVID-19 y una cuarentena larga que nos obligó a mantenernos resguardados en casa por mucho tiempo, un tiempo muy prolongado, bajo la amenaza real de poder contagiarnos, enfermarnos y hasta morir, y que las personas más susceptibles y con mayor riesgo a morir eran los adultos mayores, y más aún si tenían otras enfermedades en comorbilidad. Esto también aumentó la incidencia habitual de depresión, ansiedad y soledad. La soledad y la depresión no tienen una relación directa con la edad. Puede estar presente en la adolescencia, en la adultez o en la vejez. Nosotros usamos modelos médicos para tratarla como si fuera una enfermedad que se puede medir, prevenir, diagnosticar y tratar de manera generalizada. Pero no debemos perder de vista lo que significa para cada individuo sentirse solo. En el caso de la vejez, la soledad está sumamente vinculada con los paradigmas negativos que la mayoría de las personas tienen sobre la vejez y lo que significa ser un adulto mayor. Sin embargo, también hay muchas personas que piensan en llegar a ser adultos mayores, económicamente estables, realizando actividades que les generen placer, con un propósito de vida, con ninguna o muy poca discapacidad física, trabajando, incorporados socialmente, manteniendo relaciones emocionales, etc. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Primeramente, pues desarrollar habilidades para reconocer si nosotros o alguien de nuestro entorno está deprimido y solicitar ayuda. Tener herramientas para ayudar y apoyar. Es indispensable escuchar y acompañar. Preguntar en qué puedo ayudarte, cómo puedo ayudarte. Y 3 preguntas básicas para el diagnóstico. Si sospechamos que alguien pudiera estar deprimido, 3 preguntas básicas serían: ¿en las últimas semanas te has sentido triste o más irritado de lo normal? ¿Cómo está tu ánimo para hacer las actividades cotidianas en estas últimas semanas? ¿Cómo está tu capacidad para disfrutar de las cosas que te gustan? Estas 3 preguntas, si son positivas, nos orientan, si nos dice que sí la persona, nos orienta mucho a acompañarle y plantearle la posibilidad de buscar ayuda con un profesional, porque es muy probable que la persona esté pasando por un episodio depresivo. Tanto la depresión como la soledad deben ser tratadas. La depresión requerirá de tratamiento farmacológico con antidepresivo. Evidentemente habrá que hacer una exhaustiva historia clínica
para poder elegir el fármaco adecuado entre los diferentes mecanismos de acción que existen, dependiendo, por supuesto, de las comorbilidades que presenta el paciente y de los otros fármacos que tome. Por supuesto, va a requerir de psicoterapia, psicoeducación, terapia de activación conductual, cuando sea posible, así como el ejercicio físico, de una red de apoyo familiar y social, siempre tomando en cuenta las posibles limitaciones físicas que tenga la persona, respetando, por supuesto, las preferencias individuales y con cortesía y respeto siempre. Como podemos observar, ambas, la depresión y la soledad, son muy malas compañeras para cualquier persona en cualquier edad y más aún en los adultos mayores. Aunque la soledad y la depresión son condiciones diferentes, las investigaciones han demostrado que la soledad aumenta los síntomas depresivos y que ambas pueden tener una relación de reciprocidad.